Queridos hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente aquí para nuestro estudio bíblico. Recuérdese que estamos estudiando en el Evangelio según San Lucas, un evangelio maravilloso, hermoso, como toda la escritura, ¿no es cierto? Toda la escritura es inspirada por el Señor y es útil, recuérdese usted, para instruir, para corregir en justicia. Entonces, toda la palabra del Señor es hermosa, es linda. Pero hoy estamos enfocados en el Evangelio según San Lucas y hemos visto algunas cosas interesantísimas, maravillosas que nos han edificado a cada uno de nosotros, tanto a usted como a mí. Nos edifica todo lo que el Señor Jesucristo nos enseña, nos muestra y cómo el Señor hizo cosas grandes y maravillosas, nos muestra su amor, su poder, su gracia, su misericordia a través de todos los milagros que Él hace. Hoy estamos llegando al capítulo 10, pero por favor permítame iniciar como un mero preámbulo, una manera de introducción en el capítulo 9, los versículos del 57 al 62. Permítame leerlo, por favor. Mire, esto es un pasaje sumamente ilustrativo para usted y para mí, por lo que hoy estamos viviendo, no precisamente de la pandemia, sino de un evangelio, lo que yo le llamo un evangelio light, un evangelio que no requiere compromiso. Y eso no es el evangelio del Señor Jesucristo. Pero oiga lo que dice el Señor acá. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mire, ¿sabe? Esto es interesante, es maravilloso porque nos da el preámbulo de lo que va a suceder en el capítulo 10. El Señor Jesucristo está estableciendo aquí el compromiso, lo que va a costar, el costo de ser discípulo del Señor Jesús. Usted y yo somos discípulos de Él, que hemos creído en Él, le hemos recibido como Señor y Salvador. Somos discípulos de Él, Él es nuestro maestro, Él es nuestro guía. Entonces nosotros tenemos que poner mucha atención acá. Hoy usted ve por todos lados, por las redes sociales, muchas personas que hablan de un evangelio de la prosperidad, una teología de la prosperidad, una teología que habla de que, si usted está enfermo es porque no tiene fe, o si usted no tiene dinero es porque usted no tiene fe, o usted no ha declarado, o usted no ha dicho. No es cierto, hermano. Por favor, ponga mucha atención en esto. No es cierto. Nadie dice, por lo menos en mi Biblia no lo dice, la Biblia no dice de que yo no voy a sufrir, que yo no voy a estar enfermo, que yo no voy a padecer de necesidad en algún momento de mi vida. No lo dice. Al contrario, la Biblia para mí lo dice claramente. El Señor Jesucristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí lo que nosotros estamos viendo es precisamente lo que el Señor nos enseña a nosotros que somos discípulos y seguidores de Jesús. Y oiga lo que dice, el Señor le dice a los que le dicen, Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y Él le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos sus nidos,
Mas el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Él se autonombra como el Hijo del Hombre. No tiene dónde recostar su cabeza. Mire lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando acá. Él nos está diciendo, mira, el seguirme tiene un costo. El que vayas conmigo tiene un costo. Y muchas veces el costo es padecer y no tener como que los bienes en este mundo. No tener los bienes de este mundo. El problema es que hoy nosotros creemos que el hecho de servir al Señor Jesús, creemos que el hecho de ser siervos de Dios nos garantiza a nosotros una vida muy próspera y sin problemas. Por favor, hermano, tenga cuidado con eso. No es cierto. No es cierto. Al contrario, el Señor Jesús mismo nos está diciendo, si quieres seguirme, vas a padecer. Si quieres seguirme, no creas que vas a buscar los beneficios de este mundo. Si vas a seguirme, no creas que va a ser tan fácil. Porque si vas a seguirme, también hay que hacer sacrificios. Por supuesto que la bendición del Señor estará con nosotros. Por supuesto, Él lo ha prometido. Por supuesto que Él va a llenar nuestras necesidades. Sí, las va a llenar. Pero hermanos queridos, el Señor Jesús nos está enseñando aquí a nosotros que el ser cristianos no es garantía de riqueza y de mucha prosperidad. No estoy diciendo que no podamos tenerla, claro. Yo estoy diciéndole aquí que muchas veces los que servimos al Señor, nos dedicamos a servir al Señor, no necesariamente vamos a tener muchos bienes materiales. Sí, el Señor va a sustentarnos, el Señor va a proveernos, pero la verdad, hermanos, es que a veces hay que padecer de alguna necesidad. A veces tenemos que padecer de alguna situación en la cual nosotros no quisiéramos estar, pero estamos. Ahora oiga lo que dice el Señor. Le dice a otro, sígueme. Y este le dijo, Señor, permíteme que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí no es que este hombre, que el padre de este hombre haya fallecido. No, estaba vivo. La idea era que él quería estar en su casa, quería mantenerse en su casa hasta que su padre muriera. Y cuando su padre muriera, entonces él podría seguirle. ¿Ve? El Señor nos está enseñando aquí que muchas veces nosotros tenemos que renunciar. Tenemos que renunciar a aquellas cosas que nos ofrecen comodidades. Porque le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y predica el reino de Dios. Entonces somos enviados, hermanos, a predicar primeramente el reino de Dios. Recuérdese lo que dice Juan. Primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Ahora el Señor nos pone otro ejemplo y dice, también le dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La idea aquí, hermanos, es el hecho de que este hombre también estaba poniendo prioridades y sus prioridades no eran el Señor, no era Dios. Su prioridad era otra cosa. Su prioridad otra vez era estar en la comodidad, esperar, estar con su familia
dice despedirse. La idea de ese despedirse, Señor, solo espérame que ya no haya nadie en mi casa y entonces te voy a seguir. Hermanos queridos, eso es el costo de ser discípulo del Señor. Como yo decía, ahora nosotros esperamos y muchos están proclamando hoy un evangelio falso. Perdónenme, es un evangelio falso, el evangelio de la prosperidad. Ay, que usted es cristiano y entonces el Señor le va a dar millones. No, hermano, no es cierto. Tenga cuidado con eso, hermano. Tenga mucho cuidado, por favor, con eso. Muy bien, entramos al capítulo 10 entonces, y el Señor Jesús inicia aquí con un tema interesante. Es el nombramiento o el llamamiento de 70 de sus seguidores, 70 de sus discípulos, los cuales son enviados a proclamar el evangelio. Fíjese, y dice aquí: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, fíjese, id. He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier lugar donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerante el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Mire qué cosa más impresionante la que el Señor Jesucristo nos está enseñando acá. Primero hay un nombramiento, los 70. Según los estudiosos, según los intérpretes de la Biblia, nos enseñan y ellos comentan de que el hecho de haber nombrado 70 es porque el Señor Jesucristo está recordando, fíjese usted, está recordando que luego del diluvio los judíos contaban como 70 naciones en el mundo. Y eso usted puede leerlo en Génesis capítulo 10, verso 32. Entonces él envió de dos en dos a 70 discípulos. Lo que el Señor está haciendo aquí es de alguna manera dramatizando el hecho de que los gentiles están incluidos en el nuevo Israel. Mire qué cosa más maravillosa. Lo que el Señor está diciéndonos ahora es esto: el evangelio no es solo para un grupo, no es solo para una etnia, no es solo para un lugar. El Señor Jesús está diciendo: el evangelio es para todo el mundo. El evangelio es para los gentiles.
es para aquellos los que no son judíos. Entonces, los 70 hermanos, nosotros entendemos de que están yendo con una misión. ¿Cuál es la misión? La misión es de predicar el evangelio del Señor Jesucristo en todas las ciudades. Dice las ciudades donde él iba a ir. La idea es en todo lugar. En todo lugar. Recuérdese que él va de camino a Jerusalén, pero está pasando por diferentes ciudades. Lo que él quiere es abarcar. ¿Y sabe qué es interesante acá? Los envía con el mismo mensaje de Juan el Bautista. El reino de Dios se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Y es el mismo mensaje con el que el Señor Jesucristo inicia su ministerio. Y es el mismo mensaje con el cual está enviando a sus discípulos aquí a proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, lo hermoso de este pasaje, hermanos, es que el Señor está incluyendo aquí a los gentiles. ¿Sabe por qué es lindo? Porque ahí está usted y yo, estamos incluidos. Y por la misericordia y la gracia del Señor hemos sido alcanzados. Hemos sido alcanzados por el poder transformador del Señor Jesús, el cual nos ha librado del pecado y de la muerte eterna. Ahora los manda con ese mensaje. El mensaje es: el reino de Dios se ha acercado. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. El reino del Señor ha llegado por medio de Jesús. Entonces Jesús está diciendo: yo soy rey. Porque yo estoy viniendo a implementar o a poner, a traer el reino de los cielos entre vosotros. Ahora, ¿cómo es que ellos iban a mostrar que el poder de este evangelio? Fíjese que les dice: a cualquier casa donde entren, ustedes anuncien la paz. Si hay alguien ahí que lo recibe con paz, qué bueno. Posen ahí, coman ahí lo que les den. No pidan gustos, por favor. Coman lo que les den, beban lo que les pongan enfrente. Si no lo reciben, salgan, sacudan el polvo, y díganles: la paz no es con ustedes. Ahora, fíjese que me impresiona el hecho que le dice: vayan y sanen enfermos. Primero en esa casa que los recibió. Si hay enfermos, sánenlos. Anuncien las buenas nuevas. No anden de casa en casa. Quédense ahí y anuncien las buenas nuevas. Ahora, esto es impresionante. Es algo hermoso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo nos está mostrando a nosotros el hecho de que tenemos un llamamiento todos, absolutamente todos. Y aquí nos muestra que la proclamación del evangelio no es solo de líderes o de pastores de las iglesias, sino que todos nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús, tenemos una responsabilidad, la responsabilidad maravillosa, el compromiso maravilloso, transformador de un evangelio de paz, un evangelio de amor, un evangelio de transformación. Un evangelio que está para transformar familias, transformar individuos, transformar naciones, transformar los pueblos. Ese evangelio es el que el Señor nos llama a nosotros a proclamar. Es el que nos llama a nosotros para proclamar. Y fíjese cómo los mandó. Los envió y les dijo: no lleven un vestido extra, no lleven un calzado extra, no lleven alforja, no lleven mucho dinero, no lleven dinero. Vayan. La idea aquí, hermanos, es: no se preocupen más que de anunciar el evangelio. Sean humildes.
Y sabe, lo impresionante aquí es que está mandando a sus discípulos entre los gentiles. Eran abominación para los judíos, pero Él los mandó entre los gentiles. ¿Cuál es la idea? Que usted y yo, hermano, estamos en un mundo de pecadores, pero a esos pecadores nos está enviando el Señor a predicar el Evangelio. En medio de ese mundo necesitado, es que el Señor nos está enviando. Quizás son amigos, quizás son vecinos, su familia, quizás los compañeros de trabajo o los compañeros de escuela. Ahí nos está enviando el Señor. Para que nosotros hablemos y proclamemos ese evangelio de paz. Ahora, ¿sabe? Hay una sentencia acá. Una sentencia que dice el Señor: les digo que si no lo reciben en esa ciudad, si no lo reciben, sacúdanse el polvo, pero esa ciudad o esas personas que no lo recibieron están condenados. Porque no recibieron el evangelio. Y el castigo para ellos va a ser peor que el castigo preparado para Sodoma y Gomorra. ¿Puede imaginarse usted? ¿Puede imaginarse usted eso? Será terrible. Un día sumamente terrible. Ahora, fíjese que el Señor nos habla sobre aquellas cosas, los juicios que van a haber en contra de ciertas ciudades, y dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiese hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se hubieran arrepentido. Entonces el Señor aquí inicia hablando sobre el juicio, hermanos. Él está hablando aquí de dos ciudades y les está diciendo: han habido milagros. Si Sidón y Tiro hubieran recibido lo que ustedes están recibiendo, si hubieran visto lo que ustedes están viendo, yo estoy seguro, dice el Señor, que ellos se hubieran arrepentido, estuvieran metidos ahí entre la ceniza, con lloro, con llanto, de luto por el pecado que habían cometido. Pero ustedes no. Y ustedes están viendo el poder, están viendo los milagros y no se arrepienten. Mire, es exactamente lo mismo que nosotros estamos viendo hoy. El Señor Jesucristo está hablándonos hoy por medio de muchas cosas. Nos habla. Y nosotros, o el mundo, no quiere entender. El mundo se está volviendo a sus necedades. Está volviendo a su pensamiento, a sus ideas. Se les olvida de verdad buscar a Dios. Están olvidando a Dios. Y hermanos queridos, eso es la gran tragedia del hombre hoy. Su pecado le está llevando a la autodestrucción, su propio pecado. Porque no quieren ver al Señor Jesucristo, la grandeza del Señor Jesucristo, sino que sencillamente se están dejando llevar por sus pasiones, por sus ideas, por sus filosofías. Y este mundo, hermano, se está destruyendo, pero usted y yo tenemos el remedio: proclamar el evangelio transformador de Jesucristo. El evangelio transformador de Jesucristo. Aquel evangelio que a nosotros nos lleva o nos llena de paz, de gozo, y que sobre todas las cosas nos permite a nosotros vivir vidas abundantes. Solo termino con este pasaje en el cual nosotros vemos
el testimonio y el reporte de alguna manera de los 70, cuando ellos regresan y hablan con el Señor Jesucristo, ellos van emocionados, están emocionados, y dice, volviendo los 70 con gozo, oiga esto, con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer de los cielos como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. Miren, obviamente, esto era algo que nunca se había visto. Era algo que ellos quizá no habían vivido, o quizá lo vieron con su maestro, con el Señor Jesús, pero ellos nunca pensaron que podían hacerlo. Pero hay algo aquí interesante. Ellos vuelven gozosos, alegres, contentos, emocionados, y le dicen, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Por favor, tome nota. En el nombre de Jesús. No en mi nombre, no en la potestad que yo tengo, no en el poder que yo pueda tener por mí mismo, no por lo bueno que yo pueda hacer. No, hermano, es por el poder de Jesucristo y la autoridad que Él pueda darnos. Y me encanta porque Él dice, yo vi a Satanás caer como un rayo. Algunos eruditos piensan que ese fue el momento en el cual Satanás fue echado totalmente del cielo. Recuérdese que él estaba en el cielo, en el cielo, y hablaba con el Señor. ¿Se recuerda usted el caso de Job? Que el Señor Jesús habla con Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? Y la respuesta de Satanás es, de rodear el mundo. Y el Señor le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Ah, sí, lo he visto, pero... Y ahí comienza toda la tragedia, ¿no? Pero dice el Señor Jesús, yo lo vi caer como un rayo. Algunos eruditos dicen, fue el momento cuando Satanás totalmente fue destituido, fue echado ya de una vez y para siempre de la presencia misma. Y comenzó, no comenzó, sino que continuó con un trabajo mucho más fuerte en la tierra para desvirtuar la creación de Dios. Y el Señor les da autoridad sobre las potestades de destruir serpientes y escorpiones. La idea aquí es de destruir aquellas entes de maldad, aquellas entes venenosas. Y dice, y no los van a dañar. Pero no se regocijen, dice el Señor, porque los demonios se les sujetan. No se regocijen tanto de eso. Mejor regocíjense de que su nombre está escrito en los cielos. Hermano, regocijémonos de que nuestro nombre está escrito en el cielo, y bendito sea el Señor. Regocijémonos de que somos hijos de Dios, y dediquémonos, hermano, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Hoy es más urgente que nunca que usted y yo vayamos y hablemos de la palabra transformadora de Jesús, de ese evangelio transformador del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú, Señor, nos muestras el amor incondicional que nos has dado. Gracias, Padre, porque tú nos muestras que no haces acepción de personas, sino que tú, Señor, nos amaste a todos y este mundo es tuyo y lo amas.
Dios mío, gracias porque a nosotros nos das la oportunidad de servirte. Nos das la oportunidad para hablar de ti, para que, Señor, nosotros podamos predicar y proclamar ese evangelio lindo, hermoso, que transforma las vidas. Bendice a mis hermanos, Señor, ahí donde están en sus casas. Guárdales, protégeles, prospérales. Señor, ve su necesidad, su enfermedad, y que tu mano sea sobre ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Recuérdese, el domingo es día del Señor. Hay que asistir a la casa del Señor. Le esperamos en la Iglesia Bautista La Vida Nueva. Hasta luego, hermanos.